Bienvenidos a otra de nuestras charlas entretenidas. Les saludo con el afecto de siempre y mandamos un saludo muy afectuoso y fraternal a la respetable logia simbólica Identidad y Unidad Guerrerense del bellísimo puerto de Acapulco. También quiero saludar a Gustavo Ortega Robledo de la respetable logia simbólica Nezahualcóyotl número 7, que trabajan en Texcoco, Estado de México. De la respetable logia simbólica María Sabina número 68, Xochitl Hernández nos pide que hablemos acerca de la inclusión de la mujer en la masonería, que es un tema importantísimo. Ya platicamos un poquito de ello cuando hablábamos del rito nacional mexicano, que desde su fundación en 1825 acepta a las mujeres en igualdad de condiciones que a los varones. Pero hay algunos documentos importantísimos, documentos fehacientes, originales, que nos demuestran que la masonería ha recibido a las mujeres desde muchos siglos atrás. Te ofrezco, Xochitl, que en próximas de nuestras charlas entretenidas vamos a tratar este tema que es interesantísimo, verdaderamente apasionante, y que ojalá se haga ya una costumbre generalizada de recibirlas a ustedes exactamente en las mismas condiciones que a los varones. También quiero mandar un abrazo a Iván Trujillo. Saludos y muchas gracias por tu afecto, por tu apoyo, por tus comentarios, Iván. En la charla anterior platicamos acerca de la dificultad que se tiene para poder establecer quién es masón, identificar a los masones, hombres y mujeres, en la vida diaria, en la vida real. Y esta complicación viene fundamentalmente porque los masones trabajan de una manera muy discreta, sin andar ostentando su calidad de masones, ni su capacidad de conocimientos, ni nada. Entonces esto los hace difícil de identificar, aunque ya una vez que se tratan entre masones, pues hay una serie de formas de identidad entre ellos, palabras, claves, en fin, todo un lenguaje privado que les permite establecer la comunicación entre un masón y otro. Esto es parte de lo que hace que la institución masónica sea fascinante. Hablamos también en la reunión, en nuestra charla anterior, acerca de la difícil comprensión de la secrecía masónica. Se decía, nos preguntaban, ¿por qué si la masonería es una institución tan noble y honesta, debe conservarse en secreto? Y les platicamos de que a través de la historia se ha demostrado que en muchas ocasiones, en muchas épocas, la masonería ha sido perseguida, ha sido prohibida, y los masones han corrido graves peligros, no solo de su empleo, de su ocupación, de sus posesiones, sino inclusive han corrido peligro y han perdido la vida. Y en este sentido, nuestro amigo Edel Espinosa Contreras, nos hacía la pregunta de si en la época actual todavía hay persecución contra la masonería. Y justamente es el tema que vamos a tratar hoy. Continuamos con lo que hablábamos en la ocasión anterior. En este sentido, les propongo hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, digamos, situarnos unos 1000 años atrás de nuestra época, hasta estos días. En términos modernos diría yo que haremos un viaje por la historia a una velocidad virtual de unos 100 años por minuto, para que ustedes nos acompañen. Y llegamos a la época más o menos la mitad de la Edad Media, el siglo X, el siglo XI, en el cual comenzó un enorme auge de construcción de iglesias, catedrales y palacios. Y este auge, que duró 4 o 5 siglos, pues también trajo un gran volumen de trabajo para los masones y, pues, por supuesto, riqueza. Y aquí también entendemos por qué se fue haciendo este secreto. Las asociaciones de masones, lo que se llamaban guildas o sindicatos, le llamaríamos ahora, o grandes logias de masones, que tenían como la posibilidad de un contrato para construir una gran catedral, pues tenían obra para muchos años, 20, 30 años, y cientos o miles de hombres. Entonces, durante ese tiempo desarrollaban tecnología, tenían sus propios secretos. Por ejemplo, en aquella época se desarrollaron las fórmulas para construir los arcos, las bóvedas, las gigantescas cúpulas de las catedrales, las medidas para soportar esos pesos y recibir las resistencias. Todos esos secretos de la profesión desarrollaron también la ciencia y la tecnología. Así que muchos asuntos de geometría, de matemáticas, de mecánica, de administración de personal, de organización del trabajo, se desarrollaron con ellos.
y les hizo, obviamente, guardar sus secretos, de los cuales dependía no solo su empleo y el éxito de su trabajo, sino además su gran éxito económico. Así que conservaba cada grupo sus propios secretos, y los maestros eran los que se encargaban de tanto del desarrollo del secreto, es decir, el desarrollo del conocimiento, como de conservarlo en secreto. En este momento me gustaría mucho hacer una aclaración. Con todo respeto, con todo el cuidado que ustedes merecen, les comento que lo que platiquemos aquí es un análisis de los hechos históricos, y que de ninguna manera intentaría hacer alguna discusión que lastimara las creencias, las doctrinas, los sentimientos religiosos de nadie. No estamos hablando ni a favor ni en contra de ninguna doctrina, de ninguna iglesia, de ninguna religión, solamente los hechos históricos. Dicho esto, entonces, vamos al viaje que les propongo. Este desarrollo de las iglesias se produce por varias razones, y lo entendemos rápidamente. Miren, la organización política se hacía por medio de los reyes, los monarcas de aquella época, y estos hombres lograban la ampliación de sus territorios, de sus imperios, por varios métodos. Uno de ellos eran las guerras de anexión, de conquista, que lograban ir ampliando su propio poderío. Otra forma eran cuando no querían gastar, porque las guerras normalmente eran muy costosas, el precio del ejército más el avituallamiento, y luego el riesgo de estar pues bajo el dominio de los militares. Entonces, todas estas complicaciones de las guerras las resolvían en ocasiones con las bodas reales. El heredero de un trono se casaba con la heredera de otro trono, y con eso había las anexiones. De ahí vienen emblemas que hasta la fecha se usan, como las aguilitas de doble cabeza y doble corona y todo esto, que son los vestigios de aquellas uniones entre diferentes reinos. Bueno, esta era otra forma de ampliar su poder. Pero el sostenimiento de los reinos se hacía a base de los impuestos que pagaban los súbditos. Y aquí venían pequeños problemas que se iban haciendo grandes para los monarcas. Uno de ellos era pues, el control del cobro de impuestos, saber cuánto debía de pagar cada súbdito y que hiciera el pago puntual. Esto es una complicación. Otra complicación era tener a los recaudadores de impuestos lo suficientemente honestos para que hicieran los cobros y llegaran hasta las arcas reales con el dinero completo. Así que ahí había una complicación adicional. Y luego, si todo esto se unía y iba por buen camino, pues llegaban los cobradores de impuestos con el dinero completo. Pero en el camino se podrían encontrar con salteadores. Y entonces, si eran atracados por la delincuencia organizada o no organizada de aquella época, finalmente perdían los impuestos. Así que tenían que recurrir a un sistema de vigilancia. Estos problemas tuvieron una solución más o menos coherente, rápida y barata. Los clérigos encargados de la parroquia, de la iglesia, de la capilla o de la catedral de la zona, pues tenían un contacto más estrecho con los moradores, con los súbditos del reino, y además tenían el conocimiento pleno de cuánto habían ganado, si se habían logrado las cosechas, si había suficiente ganado, etc. Y además tenían otro factor a su favor. Si la declaración de impuestos no era del todo honesta ni libre, sí había otro procedimiento, que era el secreto de confesión. Y entonces ya no era la amenaza fiscal, sino era la amenaza del castigo divino. Y con eso pues se cumplía con el requisito de saber cuánto. Se impusieron algunos impuestos, como por ejemplo el famoso diezmo, el 10% de las ganancias que tenían los súbditos, y esas partes se las dividían. Por ejemplo, el tercio del diezmo iba a dar a las arcas imperiales y el resto a las arcas eclesiásticas. Y con esto se hacía toda la organización socioeconómico y política de aquella época. Cuando tenemos ya ese panorama establecido, por un lado los monarcas, por el otro lado la iglesia y por el otro lado los ejércitos, nos falta el otro grupo, los grandes terratenientes, que es lo que diríamos ahora los dueños del gran capital, los señores feudales. Y estos señores feudales, pues en colaboración con el rey, porque además de la pompa, la circunstancia de poder estar en las cortes, en los palacios, en todo
el equipaje que trae ese estatus. Entonces también veían que era un buen negocio el construir iglesias y catedrales, ser socios, lo que llamaban después oficios y beneficios. Es decir, tenían el oficio de ayudar a la iglesia, ayudar en la organización, en la lectura, en cosas, los cánticos y los rezos, era el oficio, pero por el otro lado era el beneficio. Y entonces crearon una serie de sociedades. Ellos pagaban el terreno, los materiales, la mano de obra, y donaban aparentemente la iglesia, pero de ahí tenían los beneficios, y con esto acrecentaban sus riquezas. Todas estas organizaciones sociopolíticas pues tenían vaivenes, se organizaban, se enojaban, se peleaban, se volvían a conquistar, etc., y ahí le iban llevando. Pero todo este sistema dio por origen la creación de algunas instituciones muy interesantes. Las órdenes monásticas, por ejemplo, era la forma de hacer jerarquías y hacer distribución de trabajos, y estas eran creadas, controladas y vigiladas por directamente el papado romano. Y en contraparte, las órdenes armadas, los caballeros, las órdenes de caballería, los soldados, que eran los ejércitos creados, organizados, pagados y controlados por los monarcas, y entre ellos tenían su seguridad. Pero sucedió lo que tenía que suceder, la unión de ambos gremios. Entonces surgieron algunas sociedades de monjes, soldados, muy interesantes. Una de ellas, la de los pobres hermanos de Cristo del Templo de Jerusalén, los conocidos como caballeros templarios. Y estos caballeros templarios formaron un ejército muy grande. Estamos hablando que tenían alrededor de 20,000 personas, 20,000 miembros en la orden, que eran soldados muy bien entrenados, venían de una buena situación económica, porque cada uno de ellos, para entrar a la orden, traía su dote, es decir, traía su oficio o su beneficio, y garantizaban con eso su propia manutención, con otra ventaja, que como tenían votos de castidad, pues no formaban familia. Entonces todo lo que ellos ganaban, toda la riqueza que acumulaban, era directamente para la orden y no para los intereses individuales. Esto hizo muy poderosa la combinación de los caballeros templarios. Inventaron ellos, por cierto, algunos sistemas interesantísimos que subsisten hasta la fecha. Uno de ellos es, por ejemplo, el transporte de divisas. Eso que conocemos ahora como muy moderno, de que alguien deposita un dinero en un lugar de origen y no corren el riesgo de transportar el dinero en efectivo, cientos o miles de kilómetros, sino que la sucursal de la misma empresa en el lugar de destino hace el pago y la sociedad se va enriqueciendo. Esto lo inventaron los caballeros templarios junto con otros documentos como la letra de cambio y los cheques y cosas de ese tipo, documentos de ese tipo que ahora los bancos utilizan. En fin, les comento que esto hizo a la orden muy poderosa, tan poderosa que llegó el punto en que pues, pretendieron independizarse, y entonces se enfrentaron al poder tanto del papado como de la monarquía. Por supuesto, el resultado no es todo lo halagüeño que pudiéramos pensar. Llegaron al límite, después de unos 200 años de mucho éxito y una gran acumulación de poder y de riqueza, en que un rey, el rey Felipe IV de Francia, que estaba en bancarrota, por cierto, les debía una enorme cantidad de dinero a los templarios por un lado. Por el otro lado, su reino estaba empobrecido porque estaba en guerra con Inglaterra y con los reinos de la zona que ahora conocemos como España. Entonces estos reinos de Castilla estaban disgustados, y esto venía afectando mucho las finanzas del rey Felipe IV. Entonces, mal aconsejado por su ministro Guillermo de Nogaret, urdieron un plan para acabar con los templarios. Y entonces los acusaron, ya saben ustedes, de herejía y de sodomía y de homosexualidad y todo lo que se acostumbraba para dañarlos. Convencieron al Papa Clemente V, que también ya tenía ciertos resquemores por el poder que había acumulado la Iglesia, que es la orden de los caballeros, que ya estaba desobedeciendo a la Iglesia y se estaban haciendo independientes. Entonces se unen las dos fuerzas, les hacen su juicio y los condenan a la desaparición. Se disuelve la orden
y esto ocurrió, la disolución de la orden, más o menos en 1312, entre 1311 y 1312, y se sigue en juicio. Al final de ese juicio, ya estamos hablando un fatídico 18 de marzo de 1314, el gran maestro de los caballeros templarios, Jacques de Molay, o Jacques de Molay, es sentenciado a morir en la hoguera. Y se dice que ya estando a punto de morir, ya con el fuego encendido y todo, echó marcha atrás en sus confesiones, negó los cargos, dijo que eran los templarios y él eran absolutamente inocentes de todo cuanto les habían acusado, y de que pues el juicio había sido falso, que la sentencia era injusta, y ya a punto de morir lanzó una maldición contra sus verdugos y dijo que así como él había sido víctima de un juicio de la iglesia y del rey, pues él los esperaba muy pronto en el tribunal de Dios, en donde pagarían sus culpas. Y pues así, ahí, ese es el dicho. Los hechos reales, la historia, pues nos da unas cifras preocupantes. Jacques de Molay es muerto en la hoguera el 18 de marzo de 1314, y el mismo año, un mes después, en abril, muere el Papa Clemente V, asesinado. Y unos meses después, en noviembre, muere el rey Felipe IV en un aparente accidente de caza, en el que la saeta, en lugar de matar al animal que perseguían, pues fue a dar contra el rey y lo mató. Y el consejero que había urdido toda esta campaña, Guillermo de Nogaret, también muere el mismo año. Entonces esto forma la leyenda de la maldición de los templarios. El tesoro, que se supone habían acumulado grandes cantidades de oro, también se pierde, y queda la leyenda que hasta la fecha existe por ahí en algún sitio. Inclusive, si ustedes recuerdan, ha habido algunas películas muy interesantes que hablan del famoso tesoro de los templarios y que lo andan buscando, cosas por el estilo. Lo cierto es que la leyenda dice que la maldición de los templarios, su tesoro y la posesión del cáliz sagrado están todavía dentro de esa historia, en la leyenda de los caballeros templarios. Esta es una de las tantas ocasiones en las que los masones, y digo los masones porque los caballeros templarios forman un solo hilo histórico con los constructores del Templo de Salomón, estos caballeros del Templo de Jerusalén, y los masones de la actualidad. Es un solo hilo histórico que los une. Así que pues son las épocas que han ido transcurriendo. El tiempo se me termina y no quisiera abusar de ustedes. Nos queda pendiente hablar de las bulas papales y las persecuciones actuales. Y solamente para rematar, les diré, ya hace muy pocos años, estoy hablando ya de 1983, el entonces Papa Juan Pablo II ratificó una prohibición de la masonería y una persecución con pena de excomunión para quienes ayudaran a los masones, frente al que en aquella época era cardenal Joseph Ratzinger, que a la muerte de Juan Pablo II lo sucedió con el nombre de Benedicto XVI. Era a la sazón el prefecto de lo que antiguamente se conocía como Santa Inquisición, y determinaron ellos en este documento, les estoy hablando de 1983, que la masonería seguía siendo una institución prohibida por la Iglesia Católica. O sea que esta historia continúa, y creo que es un tema interesantísimo que por falta de tiempo ya no vamos a seguir tratando. Les agradezco mucho su presencia, su apoyo, sus comentarios, sus opiniones. Los espero en la próxima de nuestras charlas entretenidas, y mientras tanto les dejo mi abrazo fraternal.